Este caballero es uno de los mejores seres humanos que yo he conocido. Más allá de que es brillante y es parte del gran equipo que le dio la democracia a la Argentina, es una persona con una calidad humana que pocas veces vi. Una calidad de diálogo y una sensibilidad que realmente le hace falta no solo a la política, sino al país. Se llama Federico Esterani, le dicen Freddy, y lo quiero saludar con el honor de tenerlo otra vez. Hola Freddy, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por tu generosa presentación. Es lo que pienso y vos lo sabés. Sos un tipo que siempre está cuando los que no conocemos tanto como vos requerimos de tu conocimiento. Yo me reconozco ignorante en un montón de cosas y vos has terminado de formarme, estando del otro lado del río Bravo, como decían algunos colegas, en muchas cuestiones y te lo agradezco públicamente. Bueno, vamos a ver, yo voy a tratar de contribuir a la confusión general. Sí, es bastante grande, por otra parte. Hablando de la Sí. confusión general, y para arrancar de ahí, tiene que hacer el radicalismo cuando Carrió, ¿no? Un referente de tercera línea. Dice que más que no quiere estar con ustedes. Bueno, en realidad lo hemos dicho ya claramente, el comunicado del Comité Nacional del Partido que suscribió el presidente del Comité Nacional y a su vez precandidato a presidente de la Nación, Gerardo Morales, es muy claro y muy tajante. Él señaló que nosotros tenemos límites en nuestra construcción política y que esos límites excluyen claramente los extremos. En este caso, uno de los extremos lo expresa el señor Milei, que se presenta como libertario, pero francamente es fuertemente autoritario. Y en todo caso, si algunos dentro de Junto por el Cambio tienen alguna tentación de querer hacer acuerdos con él, no cuenten con nosotros. Eso ha sido muy claro, muy expreso, muy tajante por parte del Comité Nacional del Partido. Si Macri en particular ha tenido coqueteos con Milei después de su planteo de no pretender a una nueva candidatura, pero estar en las sombras y pretender digitar como lo hace por caso en la capital federal, impulsando la candidatura de su primo, eh, y con un coqueteo fuerte hacia posiciones extremas como la que expresa Milei, obviamente nosotros no estamos, no somos de esa partida. Y está bien que se lo señale y se lo aclare perfectamente, porque para hacer un programa y desarrollar una administración y un gobierno en el futuro hay que tener un mínimo de coherencia y no la vamos a tener con aquellos que impulsan ideas completamente diferentes a las nuestras. Mi ley es un límite, me lo acabas de dejar muy claro y te agradezco la definición y la claridad intelectual. Ahora, ¿qué pasa con Bullrich? Bueno, le cabe el mismo planteo si quiere hacer una alianza. Ella ya aclaró que no, que ya es un episodio terminado, que no va a ir por el, la posibilidad de buscar un acuerdo con Milei. No, no, no En su me refiero a momento, la alianza con mi ley, me refiero a ella en particular. Ella con el radicalismo, que también tiene posiciones bastante extremas, digamos, en algunas cuestiones, o en muchas. ¿Cómo lo ven desde el radicalismo estas cuestiones? bueno, está muy claro que nosotros no creemos en la profundización de las divisiones artificiales del pueblo argentino, no creemos en la profundización de la grieta. Nos parece que la construcción en política, por eso el comunicado del partido habla de ni ríos de sangre que van a correr, ni muertos, pero tampoco dinamita. La dinamita, que fue una metáfora que en su momento usaron, sirve para destruir, no para construir. De nuestro punto de vista, lo que hay que buscar son esos denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado, que puedan trascender en el tiempo, porque la crisis es tan profunda y prolongada que se requiere ensanchar la base de sustentación política y no achicarla. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con una mayor cercanía dentro de esta alianza que hemos realizado con aquellos que predican lo mismo, superar la mal llamada grieta, la división, y no los que extreman las posiciones.
Se mantienen juntos por el cambio por un momento del radicalismo. No hay posibilidad de ruptura por el momento. No, por el momento no creo que haya ruptura. La convención nacional del partido, que también fue citada en esa reunión de anteayer, va a ser para el día 12 de junio. El día 12 de junio se tiene que aprobar la plataforma, el programa, las propuestas del radicalismo y ratificar una política de alianzas. La política de alianzas será en el ámbito de Juntos por el Cambio, pero claramente orientada hacia aquellos sectores que tienen una mayor afinidad con nosotros, para decirlo de algún modo, con los que están en las posiciones más moderadas, que plantean una cuestión constructiva y no estas posiciones extremas que recién estábamos resumiendo. Lo decís vos, no lo digo yo. Rodríguez Larreta te gusta más, le gusta el radicalismo, no a vos, más que Macri, básicamente. Bueno, a nosotros nos gusta Gerardo Morales, pero si tuviéramos que definir una mayor afinidad dentro del PRO, obviamente es con la expresión del jefe de gobierno, que entre otros eslogan ha planteado o nosotros terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Eso nos parece un punto de acuerdo importante. Nos parece que ¿Candidaturas cruzadas o una fórmula puramente radical? por ahora nosotros mantenemos la candidatura de Gerardo Morales, toda vez que Facundo Manes, que también aspira, no ha definido un método para resolver una sola candidatura del radicalismo. Está claro que el radicalismo tiene que ir con un solo candidato a las primarias abiertas. O sea que te Como encuentro hoy, viene, hoy te encuentro en el mismo lugar que mi amigo Ángel Rosa. Están los dos con Gerardo Morales. sí, porque nos parece valioso el aporte que ha hecho Facundo Manes, su incorporación y demás, y muchas de sus ideas también. Pero nos parece que el planteo puramente individualista y tampoco la posibilidad de resolver eh, de un modo democrático hacia adentro del partido una candidatura le disminuye chances de competitividad al radicalismo. El radicalismo no puede tener dos candidatos para las primarias abiertas, tiene que tener uno solo. ¿Y por qué no lo pudieron definir? ¿Qué hubo en el medio? En la provincia vecina, la tuya, Formosa, en su Sí. momento se había llegado a un acuerdo entre Manes y Morales, donde Manes había aceptado la posibilidad de una interna abierta. Eso fue público, Ujú. fue hace unos Sí, meses, sí. un par de meses. Y a Sí, la señor. semana se arrepintió. No sabemos la razón de su arrepentimiento, pero bueno, está en su derecho. Ahora, también se le ha planteado que en caso de no poder realizarse porque él no quiso una elección La razón abierta que se primero. dijo por acá era porque el apoyo de Valdés iba a estar con Morales y la estructura de dos gobernadores era mucho más grande que la que podía formar Mane. Eso es lo que se dijo extraoficialmente en la interna del radicalismo. Vos sabés que yo soy peronista, pero tengo unos cuantos amigos radicales. Creo que lo tenés claro a eso, ¿no? Sí, lo tengo claro, pero me parece un argumento poco válido porque si se le planteaba una interna abierta, justamente eso era lo que buscaba en su momento Facundo Manes, teniendo en cuenta que él decía que tenía una gran llegada a la independiente. No era solamente una votación de los afiliados del radicalismo. Pero bueno, no sé cuál habrá sido la verdadera razón, pero se arrepintió y ahora nos deja en la alternativa de llegar a la convención nacional, que va a ser el próximo 12 de junio, para resolver finalmente un candidato del radicalismo. Te pregunto por mi ignorancia pura y dura, porque nunca fui. Soy un ignorante y lo asumo y te pido perdón por tu gran conocimiento y preguntarte una tontería como esta, pero cuando uno es bruto tiene que asumirlo y yo lo asumo. Si uno quiere ir a escuchar la convención, ¿puede como público? No, no podemos ir como público, ¿no? Sí, como público puede hacerlo. Lo que no puede es participar porque los convencionales tienen que acreditarse. No, no, pero si Se vos querés acreditan. escuchar lo que Sí, dicen, sí, ¿se puede ir? sí, sí, se puede. De hecho, Mira, están, no sé si me tuviera que visitar, mira. bueno, bienvenido, con todo gusto. En realidad, si ustedes recuerdan a la famosa convención de Gualeguaychú, que fue un ejemplo en su momento, se deliberó durante 12 horas continuas, en algunos momentos tuvo un debate arduo, pero hubo público. Se hizo en un teatro en la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos, Que Morales en las quería el acuerdo galerías. con Massa, ¿te acordás en aquel momento?
Exactamente, Relaciones exactamente. cercanas que todavía se mantienen hasta el día de hoy. El vicegobernador de Morales es un hombre de masa. Así es, así es. Y a mí no me parece mal, porque yo creo que hay que ensanchar la base de sustentación política En ambos para partidos, poder estoy de encarar. acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, en ambos Exactamente. partidos, ¿eh? Exacto, porque si no, la pregunta es al revés. ¿Un solo partido, individualmente considerado, está en condiciones de afrontar una crisis tan profunda en la Argentina? Y bueno, mi respuesta inicialmente es no. Hay un Se vacío de requiere poder social muy importante, Freddy, vamos. Ningún partido muy. tiene poder hoy como para hacer valer sus ideas por sobre todo un sistema que funciona mal. No, no hay duda que es así. Estamos con una inflación desbordada que supera los 100 puntos interanual, Sin duda. un tipo de cambio que se ha disparado, pero por sobre todas las cosas una pobreza estructural que está rondando el 40%. Si no hay un instrumento lo suficientemente amplio, esto es, por ejemplo, un Consejo Económico Social que pueda sentar a los trabajadores, a los empresarios, a las diferentes universidades nacionales, a los diferentes credos religiosos, y con un trabajo muy arduo empezar a encontrar esos denominadores comunes, me parece muy difícil superar la crisis. Y eso trasciende incluso a uno o dos partidos políticos en particular. Voy a intentar complejizar un poco el problema. También con esta crisis hay gente que está ganando mucha plata, hay grandes ganadores también, hay gente a la que no le conviene salir de esta crisis. Son sectores mínimos y hacen muy mal a la Argentina, pero siguen estando. Y algunos son sectores incluso extranjerizantes. Son los mismos sectores, en mi opinión, y te lo traslado como pregunta, que en su momento lo voltearon a Alfonsín. Me parece que estamos viendo algo muy parecido. Bueno, y también tienen, o le dan, para decirlo en términos muy criollos, manija a algunos emergentes de la antipolítica, que después no saben ni siquiera cómo controlar, porque dicen cada disparate que son incontrolables, como por ejemplo oponerse al análisis prenatal de los niños por nacer, porque considerar que se vulneran derechos individuales o el Estado gasta mucho, y es una de las principales causas de muertes en los niños. Y de O discapacidad, por, cosa que yo no puedo dejar pasar en mi situación. Y de discapacidad, Freddy. y de discapacidad, claramente. O por el caso, el endiosamiento del mercado, que plantea la posibilidad de la libre venta de órganos humanos, que eso profundiza las inequidades, o la libre venta de armas, o por ejemplo la negación del calentamiento global, que cualquiera que le pregunte a un productor agropecuario estos últimos 3 años si existe o no calentamiento global, si existe o no cambio climático, la respuesta está en la peor sequía que tuvimos en estos 3 años en un ciclo muy prolongado de nuestra historia. Por lo tanto, yo creo que esas ideas que no son nuevas, que son anacrónicas, realmente hay que aislarlas. Son ideas muy nocivas para el país. Y algunos de estos grupos concentrados en su momento las ponen en vigencia, las ponen en marcha solamente para deslegitimar a la política y sustituir a la política con estos grupos concentrados que, como vos bien decís, en su momento le hicieron la vida imposible al propio Raúl Alfonsín. Y para agregarte, tal vez esté equivocado, corregime, pero también hacen un gran negocio. No es que solo deslegitiman a la política, se llevan un montón de guita en el camino. O sea, hay una cuestión de deslegitimar a la política para quedarse con el negocio, por ejemplo, de la salud, para hablar de algo que conozco, ¿no? Absolutamente. Es así, por eso hablo de grupos económicos concentrados que defienden sus intereses. Cuando me refiero a sus intereses, principalmente me refiero a los intereses económicos. Pero el problema es que además controlan medios de comunicación, y por lo tanto instalan una agenda y a su vez también a veces instalan candidatos, ¿no? ¿Cómo ves el tema de los minerales? Por ejemplo, litio, el gas que tenemos en Vaca Muerta. ¿Cómo se debe manejar eso a nivel de empresas argentinas y empresas extranjeras? ¿Y qué intervención tiene o no que tener el Estado? Desde mi punto de vista, la intervención del Estado es insustituible en cualquier posibilidad de explotación minera. En Vaca Muerta lo que se requiere es tener una continuidad de las inversiones. Ha producido un cambio enorme en toda la zona del Comahue,
particularmente en la ciudad de Neuquén, lo he podido ver de manera muy directa, muy particular, en el Valle de Río Negro. Las inversiones se están produciendo, ojalá el gasoducto esté rápidamente inaugurado, porque no solamente nos va a permitir dejar de ser dependientes de la importación de gas, a veces la importación de gas licuado que hemos tenido que importar en pleno invierno, sino nos vamos a constituir también en un exportador de gas y eso nos va a significar el ingreso de divisas sumamente importante. Y con respecto al litio, estamos un poco bendecidos porque la Argentina, junto con Chile y Bolivia, conforman el llamado triángulo de las mayores reservas de litio que existen en el mundo, una de las mayores reservas. Y en este caso sí tengo que ir a la provincia de Jujuy, y en la provincia de Jujuy se está haciendo un excelente trabajo con la participación del Estado jujeño en la explotación del litio con valor agregado. No que se lleven el litio como materia prima y después nos vendan las baterías, sino con el valor agregado de la posibilidad de conformar las baterías también de litios que van a ser uno de los impulsores de la economía del futuro, teniendo en cuenta que los automóviles van a pasar de la propulsión de combustible a la propulsión eléctrica y las baterías de litio juegan un papel fundamental en ese sentido. ¿Qué se hace con YPF y con empresas como Aerolíneas? Sé que son dos cosas distintas, pero desarrollala como quieras. ¿Qué haces con las empresas en las que el Estado tiene participación, aunque sea en algunos casos mayoritaria, en otros no? ¿Qué haces hoy con las empresas del Estado? Bueno, en el caso de YPF, que es la empresa más importante de la Argentina y una de las más importantes de América Latina, eh, claramente para mí hay que preservar la propiedad de YPF en manos del Estado y hay que hacerla eficiente. Yo creo que lo que se hizo con YPF en su momento fue muy negativo, tanto de los gobiernos privatistas como del gobierno que también estatizó de mala manera y nos hizo perder de una cantidad y ahora hemos perdido un juicio que a la Argentina le va a costar muchísimo, muchísimo dinero. Pero lo peor que podríamos hacer ahora es pretender reprivatizarla. Lo que hay que hacer, y los últimos balances de esa empresa están dando eh, un saldo positivo, por lo tanto YPF tiene que volver a ser una empresa señera como lo fue en su momento en la Argentina y lo está volviendo a ser. Yo creo que no hay duda de que el Estado tiene que tener una participación sustancial en YPF y no volver a las políticas privatizadoras. En el caso de Aerolíneas Argentinas es un tema muy complejo porque tiene un altísimo nivel de déficit y eso tiene que hacerse más eficiente su funcionamiento. Yo creo, advierto, en una línea de bandera, porque no es solamente un negocio puramente comercial, es también conectar los distintos rincones del país. Entonces, por lo tanto, tiene que ser una política de Estado, pero me parece que se tiene que hacer de manera muchísimo más eficiente. Allí convive un conglomerado de gremios, de sindicatos que están en la empresa, que a veces hacen muy difícil la posibilidad de la administración de una empresa tan importante como Aerolíneas Argentinas. ¿Qué opinas del rol de los sindicatos y de los gremios en esta Argentina de hoy? Ya que estamos por ahí, vamos a profundizarlo. Bueno, vamos de lo general a lo particular, porque eh, hay que separar la paja del trigo en el sentido de no se puede tomar un solo ejemplo de gremio. Yo creo que algunos hacen muy buena tarea. Yo soy ascribo al planteo que hacía Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín decía que un país como la Argentina requiere sindicatos fuertes para defender los intereses de los trabajadores. Pero pongamos acento en esta última parte, en la defensa de los intereses de los trabajadores. Lamentablemente muchos sindicatos se han convertido con el tiempo en staff burocráticos sin una defensa de los intereses de los trabajadores. Desde mi punto de vista fue una gran oportunidad durante el gobierno de Alfonsín y habría que repensarlo, la posibilidad de introducir mecanismos para que sean mucho más democráticas las formas de elección de las autoridades sindicales respetando el pluralismo. Fue lo que se llamó en su momento el proyecto de la ley Mucci, que se perdió solo por un voto en el Senado de la Nación. ¿Cómo se corrige eso hoy?
Bueno, yo creo que nuevamente con una instancia que permita una participación amplia. Ahora, el problema que hoy tienen los sindicatos, más que el problema de la ley y de su organización democrática o no, es que existe una enorme informalidad del trabajo. Hoy tenemos prácticamente un 40% de la economía argentina en negro. Lo que hay que volver es a tenerlos totalmente formalizados para no solamente que hagan sus aportes, sino para que también tengan su cobertura, es lo que corresponde a un país que aspira a tener un tejido social bien constituido, sólido. El primer, entonces, desafío que tenemos desde el punto de vista laboral es la formalización de la economía, ir sustituyendo la economía en negro. La fuerza de seguridad y la intervención del ejército en temas de seguridad interior. ¿Cómo lo ves? Lo planteó Bullrich, por eso te lo planteo. Bueno, y a ese planteo le contesté, por lo menos en lo personal, públicamente, que era no solamente inconstitucional, que violaba las leyes de la Constitución de defensa del orden democrático, sino que además, desde el punto de vista práctico, es totalmente ineficiente. Eso ya se probó, por ejemplo, en algunos países que utilizaron ese procedimiento, caso de México y de Colombia. Lo que hay que hacer es poner en marcha el Consejo de Seguridad Interior para algunas zonas álgidas donde el tema es extremadamente preocupante. Rosario, por Rosario, por caso, pero ejemplo. no, Rosario, pero no es el único caso, lo he planteado. El Consejo de Seguridad Interior que coordine las fuerzas de seguridad nacionales con una planificación y centralizada y con mucho, mucho acento en la prevención. En la prevención hay que darle un rol muy importante al tema de la educación y de la acción social. Esto no es un tema militar. Y además ya hemos visto que por la vía militar, por los ejemplos que di, caso México, caso Colombia, lo único que se hace es agravar el problema y no sacarlo. De todas maneras, yo soy fuertemente partidario de tener una política de descentralización de los grandes centros urbanos. Los grandes conglomerados urbanos me parece que no va más. No es solamente el AMBA, el Gran Buenos Aires, es también el Gran Rosario, el Gran Córdoba. Hay que tener una política indicativa que genere la infraestructura para la descentralización. Ya no Guarda, se, guarda que en Gran Resistencia está pasando lo mismo, ¿eh? Está bueno, por pasando lo eso. mismo, ¿eh? No te creas que Bueno, solamente provincia de Buenos Aires y Córdoba. En otras provincias que tienen incluso menos niveles de ingresos pasan cosas parecidas, ¿eh? lo sé perfectamente. Por eso es que hablo de la descentralización de los grandes centros urbanos, porque los conglomerados densamente poblados son un caldo de cultivo para las llamadas enfermedades sociales. Esto es el narcotráfico, es un caldo de cultivo para el narcotráfico, para la promiscuidad, para la trata de personas, para el hacinamiento en condiciones. Si antes la expectativa era producir migraciones internas para alcanzar mejores niveles de vida, hoy no se produce eso. Y la política tiene que ser agresiva en el buen sentido de la palabra hacia la descentralización, para lo cual hay que crear infraestructura para esa descentralización, ocupar los espacios vacíos que están en nuestro territorio, que son muy vastos y que pueden dar posibilidades de vida, de una mucha mejor calidad de vida que en los grandes centros urbanos. ¿Cuál debería ser y cuál crees que va a ser? Son dos preguntas distintas. El rol del radicalismo en el próximo gobierno de ganar un candidato pro. Bueno, nosotros aspiramos a ganar nosotros Sí, bueno, y pero vos por eso sabés es que que ya... el PRO te la va a hacer difícil. Tiene No, mucha no está. estructura, tiene mucho poder económico, no te la va a hacer fácil. O sea, no, Morales hoy para competir con la reta están en fría de condiciones. Eh, Está bien, pero aún en ese caso, nosotros lo que claramente hemos tomado nota de la experiencia pasada, que no fue un gobierno de coalición, nosotros lo que procuramos es un gobierno de coalición. Y el radicalismo está más fuerte para, en caso de que se dé esa eventualidad, reclamar una integración que no es la ocupación simplemente de espacios de poder, que puede ser legítimo, sino el debate de políticas públicas esenciales que le den una determinada orientación, es decir, un verdadero gobierno de coalición.
Y eso, si no se da o si se pone muy esquivo, ponerle, por ejemplo, porque un tipo como Macri, una mujer como Bullrich, puede ser que se pongan un poco más esquivos. La reta es un poco más, si querés, dialoguista o acuerdista. Ahora, si la candidata es Bullrich, va a ser un poco más difícil. ¿Cómo se sigue? Sí. Bueno, claramente, por eso es que lo dijimos antes, existe una mayor afinidad que por otra parte ya tiene un principio de ejecución en la propia ciudad autónoma de Buenos Aires, porque en realidad el radicalismo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, encabezado por Martín Lustó y por muchos otros correligionarios, tienen una participación importante en el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso ya es un primer paso que es una garantía. Obviamente nosotros aspiramos a llevar eso como un modelo de tipo nacional, una integración, me refiero, de tipo nacional, gane quien gane. La verdad, Freddy, como siempre, es un placer escucharte. Cerrá como quieras y agregá lo que yo no te haya podido preguntar, no te haya sabido preguntar. No, simplemente recurrir a una frase remanida, pero que tiene mucha vigencia, que los que actuamos en política seguramente nos equivocamos varias veces por día, es así, pero los que no actúan, no se comprometen en un país que tanto necesita el compromiso, la participación, es como que estuvieran todo el tiempo equivocados. Yo creo que hay que involucrarse para mejorar la calidad de la política, rescatar la política para los mejores valores, porque también hay muchos ejemplos de muy buenos valores. Simplemente eso, es una exhortación que no Y es que hay, la hago para afuera, la y hay hago que empezar a frenar a permanentemente. aquellos que no tienen los mismos valores, ¿no? Porque hay gente que está demostrando que no tiene esos valores. Digo, hay discursos muy violentos, Freddy. No solo en la política, Exacto. en el periodismo también, ¿eh? Sí, por eso. Yo no creo que pueda construirse en democracia nada con violencia, con descalificación, con agravio y con insulto. La esencia de la democracia es justamente eso, la posibilidad del diálogo, encontrar acuerdos. Eso no significa perder la identidad y no tener diferencias. El pluralismo va a existir siempre en democracia, pero de una manera constructiva. No existe otro camino. Alfonsín dijo que una de las peores cosas que le pasó a la política fue la llegada de Carrió. ¿Qué de eso hay de cierto hoy y qué no? Bueno, yo creo que ella también me parece que algo ha aprendido y ahora ella señala algunas otras experiencias, como por ejemplo señala que Macri en realidad su verdadero deseo es estar con Milei, que es una expresión clara de la antipolítica. Sí, bueno, pero el acuerdo con Macri lo armaron las personas que lo armaron. Digo, ahí estuvo Ángel, no estuviste vos, Freddy. Disculpame, Ángel me va a odiar por esto que voy a decir. Ángel habló de Ángel Rosas, ex gobernador de la provincia del Chaco, para la gente que nos ve en provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Hablo del ex gobernador del Chaco, radical, que en algún momento pensaron que la opción era Macri cuando el propio Storani decía que no. No, bueno, nosotros estábamos con la necesidad de construir en esa convención de Gualeguaychú, pero vos me preguntaste muy precisamente sobre el caso de Elisa Carrió. Bueno, y yo te estoy hablando que en este caso la coalición cívica que ella Sí, pero digo, encabeza, el radicalismo tuvo sectores que hicieron lo mismo, a eso voy. No sí, fuiste sí, sí, vos, pero sí, se hubo votó en sectores que la hicieron lo mismo. convención Yo de lo discutí mucho con Gualeguaychú. Ángel esto, ¿eh? De todas maneras, como te dije antes, nosotros aspiramos a un gobierno de coalición, no simplemente a una coalición electoral. ¿Y te ves Con, con el PRO entregándoles una parte del poder? ¿Sinceramente lo pensás? Con la reta, bueno, te digo, lo veo más viable. Ahora, si es otro el candidato, ¿los ves haciendo una coalición? Difícil, yo ¿eh? me veo incluso ensanchando la coalición, sumando a sectores también que provengan del peronismo, de un peronismo democrático, renovado también. También veo la incorporación, la posibilidad de incorporar sectores del socialismo y de algunos que no estén identificados políticamente, pero que son también, por eso hablaba de un Consejo Económico Social, que le dé Invítame así puedo cabida. aplaudir. Invítame así puedo aplaudir eso, porque va a ser un Bueno, momento histórico. no, 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 con todo gusto, claro. En su momento planteamos que por ley debía hacerse un Consejo Económico Social, por ley, para que tuviera el máximo nivel de legitimidad y de pluralismo. Lamentablemente Alberto Fernández después lo hizo por decreto, lo puso a Vélez adelante y no,
pasó sin pena ni gloria. No hizo Pero se puede... nada en el sentido del Consejo Económico y Social, porque el trabajo de Belli fue tremendamente deficiente, por no decir nulo, Exacto. como Por todo el eso, resto del trabajo que hizo Vélez mientras estuvo con el gobierno de Alberto, porque lo único que hicieron fue una cortina de humo. Ese Consejo Económico jamás funcionó. por eso yo creo que la idea Vos es no lo podés buena. decir, pero yo sí. No, no, no. La idea es buena, pero hay que reflotarlo y hacerlo por ley, para que tenga toda la fuerza, la legitimidad y el vigor, digamos, del pluralismo democrático expresado en el Parlamento. Alfonsín hubo uno solo, Freddy, y no era precisamente peronista. No sé si No, entendés no sé si entendés el metamensaje de lo que te estoy queriendo decir. sí lo entiendo porque además, pero Alfonsín no era antiperonista. Alfonsín nos decía siempre, Alfonsín era un hombre muy democrático. La metáfora que usaba, que casi todos recuerdan el tema del preámbulo de la Constitución, pero él decía que cuando concurrían a los actos, bajáramos un poco las banderas partidarias y dejáramos espacio para que en la cúspide quedara la azul y blanca que nos identificaba a todos. Eso fue algo que me tocó vivir. Yo lo viví por allá por el 85 en la ciudad de Tres Arroyos. Vos no te vas a acordar porque eras un hombre muy joven y un hombre muy importante en ese momento en el gobierno de Alfonsín. Fue la única vez que me crucé con Storani, con mi padre radical. Yo era un niño que caminaba con bastón por aquel entonces y Raúl Alfonsín se bajó del escenario con Storani solo para darme un beso. Momento que jamás olvidaré. Después la vida me llevó a tener otras convicciones, a tener otra postura, porque tampoco las imágenes del radicalismo que me dieron de cara al futuro fueron demasiado buenas. Entonces me quedé con algunos sectores del peronismo que me sentía más identificado. En algunos casos me equivoqué mucho, en otros no tanto. Pero si no hubiera sido por Alfonsín y por Storani, la política hoy no sería lo que es. Yo lo único que tengo para decir es gracias. A lo largo de todos estos años, referentes como vos han hecho grande la Argentina. Bueno, muchísimas gracias. En realidad lo que procuramos es cumplir con una vocación y nosotros vemos la política como un acto de servicio siempre y de docencia. No abandones, porque se vienen momentos muy difíciles. Gane quien gane. No estamos en eso, estamos en la pelea. Te queremos mucho, te agradezco mucho el tiempo. Gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para cualquier otro momento. Un abrazo grande. Beso grande, Freddy, te quiero.